Muy buenas, aquí tenemos el motor de TX, a ver si lo ponemos en orden para restaurarlo. Este es el motor de la TX que restauramos no hace mucho, os pongo por aquí el vídeo. Y nada, pues como veis, pues lo que vamos a hacer, lo primero es ir desmontando y limpiando toda esta mugre que tiene por aquí. Y vamos a ir separando piezas, en fin, lo que sirva a un lado, lo que no sirva a otro. Y nada, y que ande como el primer día, ¿de acuerdo? Así que poco más. Os voy a enseñar un poco ahora, un poco más de cerca cómo está. Y nada, voy desmontándolo y cuando esté desmontado, pues lo veis. Porque no voy a hacer el vídeo de todo el desmontaje porque ya hicimos un vídeo de otro motor de PX, creo recordar. Y lo tenéis en el canal, o sea que sería repetir. Así que nada, voy a ir, como digo, voy a ir limpiando y desmontando, ¿vale? Venga, os enseño un poquito de cerca cómo está esto. Bueno, pues aquí tenéis el motor, ya veis cómo está, pues de tantísimos años de haber chorreado aceite, haber cogido barro, polvo, en fin, como todos los motores de Vespa. ¿Para qué vamos a...? Nada, pues aquí podéis verlo, está completo, pero pues le hace falta, pues como veis, mirad el cable de masa de la bobina, y está el pobre, pues bueno, ha visto tiempos mejores. Y nada, como digo, voy a ir desmontándolo, limpiando todo y a ver qué nos vamos encontrando, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues ya tenemos todo el motor limpio. Lo hemos chorreado también un poco para que quede lo más limpio posible. Tenemos toda la parte de dentro ya todo listo y preparado para empezar con el montaje. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar colocando los Cinemblock del motor, ¿vale? Tenemos el kit nuevo de Cinemblock para poner los delanteros y el trasero, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos al lío. Bien, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar esto de aquí, los vamos abriendo. Tenemos los nuevos. Y vamos a montarle un poquito de grasa por aquí para que corran lo mejor posible. Venga, y ahora un poco por aquí también, un poquito así por aquí de grasa. Ahí lo tenemos. Metemos la arandela, la que va aquí. Ahí está. Vamos a intentar ver si entra con la mano, porque hay veces que entra con la mano y si no, pues tendremos que usar una varilla rosca. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Algo ha entrado. Algo ha entrado. Venga, vamos a ver si no puedo. Metemos la varilla. Venga, voy a por la varilla porque está durete. Vale, pues mirad, ya tengo esto preparado. A ver, os cuento. He metido una varilla roscada, ¿vale? He puesto aquí una arandela aquí para que no haga fuerza sobre esta parte, sino que haga fuerza en la goma, ¿vale? Entonces he puesto la arandela así, ¿vale? Por eso veis esto así. Aquí he puesto un rodamiento viejo, uno grande, y aquí con otra arandela, ¿veis? Ahí, para que haga de tope. Entonces nada, simplemente pues lo que voy a hacer es empezar a apretar aquí hasta que entre, ¿vale? El Cinemblock. Ya está entrando, ¿veis? Ahí. Ya está casi dentro.
Vale, ahora me está tocando aquí la arandela, ahora aflojo un poco y ya lo centramos un poquito mejor. Y seguimos apretando. Ahí está. Vale. Yo creo que ya ha entrado del todo. Aflojamos. ¿Veis? Y vemos que el Cinemblock está completamente metido. ¿Veis? El Cinemblock está completamente metido. Ahí está. Vale. ¿Veis? Ya está metido. Ya simplemente nos faltaría el otro del otro lado, que vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿vale? Así que venga, me quedo haciendo esto hasta que tengamos los dos y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos los Cinemblock delanteros colocados, los dos, en su posición, ¿vale? Y nada, y ahora vamos a liarnos con el trasero. Vamos a ponerle el nuevo aquí con el mismo sistema. Vamos a aplicar el mismo sistema con una varilla o un tornillo largo. Lo metemos, apretamos y el tubo este debe de quedar dentro, ¿vale? Lo repartiremos para que quede más o menos a mitad, ¿vale? Al centro. ¿De acuerdo? Venga. Bien, pues aquí usamos la misma técnica. En este caso, he metido para hacer un poco de hueco aquí. Esto es un vaso de 32. Bueno, se puede usar otra cosa, un rodamiento, lo que se quiera. En este caso, un vaso. Bien, y vamos apretando para que vaya entrando el Cinemblock. Ahora mismo está terminando de entrar el casquillo, pues luego empujaremos el Cinemblock. Vale, aunque debería de salir un poquito, pero voy a seguir apretando para que entre el Cinemblock, ¿vale? Y luego ya haremos para sacar un poquito el casquillo. Ahí va entrando. Venga, me quedo yo metiendo esto y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos montado el Cinemblock trasero, ¿veis? Puesto con su Cinemblock nuevo, su casquillo nuevo, que sobresalga aproximadamente por el mismo lado en los dos sitios, el Cinemblock delantero, en fin. Bueno, pues ya podemos decir que estamos preparados para empezar con el montaje del motor. Vamos a montar lo primero, como siempre, los rodamientos. Así que nada, vamos a ir calentando y metemos los rodamientos. Venga, pues vamos a ir calentando el cárter. Bien, ya tenemos caliente el cárter. Abrimos el rodamiento. Vale, y a mí me gusta echarle un poquito de aceite.
A mí me gusta echarle un poquito de aceite para que corra el rodamiento. Lo metemos, casi ha entrado, casi que ha entrado ya. Que me quemo. Que entre derecho. Ahí está. Ha cambiado el sonido. Ya lo tenemos. Exactamente. Aquí vemos que está ya listo. Y ahora vamos a ponerle el circlip que va aquí. Que va aquí. Para que no se escape el rodamiento. Buah, está caliente esto. Buah. Madre mía, ahí está. Vale, ya lo tenemos. Giramos un poco para asegurarnos. Ahí está. Perfecto. Venga, vamos ahora al rodamiento al trasero. Calentamos. Venga, en este caso vamos a ponerle un rodamiento que viene blindado. Ya viene blindado, con lo que evitaremos fuga, aunque bueno, para eso está el retén, pero bueno, un poquito más de seguridad. Venga, y ahora con este vaso, por ejemplo, venga, ya está metido el rodamiento y ahora el otro circlip. Venga, ahí lo tenemos. Eso es. Venga, pues ya tenemos los rodamientos de este cárter preparados. Y ahora vamos con los rodamientos del otro semicárter. Colocamos esto por aquí. Venga, y vamos a calentar este cárter. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así. Lo pongo así para no pegarlo mucho al cartón, no vaya a pegarle fuego, ¿vale? Venga. Vamos a colocarlo aquí. Como siempre le echamos un poquito de aceite. Falta un poco. Ahí está. Ya ha quedado ras. Qué pequeño. Comprobamos que por aquí está bien. Y aquí está ras, así que perfecto. Bueno, pues la misma operación. Vamos a calentar el del centro para colocar el casquillo del rodamiento del cigüeñal. Lo voy a apoyar aquí. A ver si puedo. Ahí. Venga. Bueno, abrimos el rodamiento.
Guardamos el casquillo interior, que es para el cigüeñal. Y colocamos. Está caliente. Ahí está. Perfecto. Nos aseguramos por este lado. Uf, que me quemo. Vale, perfecto. Ha entrado perfectamente. Venga. Bueno, pues ya tenemos los rodamientos de los cárteres puestos. Siguiente paso, ahora cuando se enfríe, vamos a colocar los retenes y la junta tórica que va aquí, y vamos a empezar a montar aquí la parte del arranque, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que se enfríe. Bueno, pues una vez que está el cárter frío, bueno, todavía está templado, pero ya no quema, ya podemos tocar. Vamos a poner los tacos que van aquí, los tacos del pedal de arranque, ¿vale? Así que nada, esto va, como digo, uno aquí, otro aquí. Vamos a ponerle un poquito de grasa para que entren bien. Pongo aquí un poco de grasa, aquí en el alojamiento y aquí también. Y así entran un poco más fácil. Pues nada, simplemente lo apretamos o lo deslizamos. Hay veces que no entran, como que son un poco más grandes. Nada, se aplasta un poco con un alicate y listo, no pasa nada. Ahí está. Venga, ese uno y vamos con el otro. Este, por ejemplo, ¿veis? Este me está costando más. Nada, lo cierro un poquito así. Ahí. No sé si se está viendo, pero bueno, lo estoy cerrando. Simplemente es para que entre un poco. Ahí. Falta un poco. Hay veces que se quedan ahí atascados. Pues para eso lo que hago es, nada, le doy con el alargador. ¿Veis? Ahí está. Y ya queda a ras. Eso es. Ya están a ras, ¿vale? Venga. Bueno, pues ahora, antes de colocar el muelle del arranque, súper importante colocar la junta tórica que va aquí. Porque si no la ponemos, pues luego tendremos fugas de aceite por aquí y habrá que abrir el motor de nuevo. Así que venga, vamos a colocar la junta. Venga, pues aquí tenemos la junta. Un poquito de grasa o aceite, lo que más rabia nos dé, ¿vale? Levantamos un poco.
y la metemos en su sitio. Y queda bien en su alojamiento. Aún no, aún está arrugado. Ahí. Ese es su sitio. Ahí. Ahí, vale. Ahora sí está en su sitio. Vale, ya está colocado. Venga, pues vamos a ponerle el muelle. Tenemos el eje de arranque y el muelle. Untamos de grasa o de aceite el eje del arranque. Metemos con cuidado. Ahí. Y ahora el muelle. Tiene aquí este tetón que tiene que entrar en un agujero que hay aquí y luego esta parte que engancha aquí, ¿vale? Así que iría así. Y ahora desplazamos el muelle aquí para que enganche. Yo lo hago con el pico loro. Hago así. Ya. Lo ideal es uno más grande, pero yo lo hago así. Ahí, ya está. Listo. Ya tenemos el muelle de arranque. ¿Vale? Si le diéramos con la pata, vamos a coger la pata de arranque vieja para ver qué mueve. Pues ponemos la pata. Solo tiene una posición, así que no hay equivocación posible. Le colocamos su pata de arranque y vemos que retrocede. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, le dejo el tornillo puesto. ¿Para qué? Pues porque la pata, si se la dejo puesta, evito que se me salga todo el conjunto, ¿vale? Así que voy a dejárselo puesto. Aunque luego la pata irá nueva, pero bueno, le dejo la vieja provisionalmente, ¿vale? Ahí está. Ya no se me sale. Eso es. Venga. Bueno, pues vamos a colocar ahora los retenes del otro cárter. Ahí está. Primero el retén del cigüeñal. El retén del cigüeñal, que iría tal que así. Y luego iríamos con el retén de dentro, ¿vale? Que este modelo, el TX, monta el retén aquí dentro. La verdad que es una jodienda, pero bueno, así lo diseñaron. Venga, pues con el mismo útil con el que hemos metido el rodamiento, ¿veis? Meteríamos el retén, ¿de acuerdo? Así que nada, el circlip que no se olvide, que si no, no habéis hecho nada. Venga, pues vamos a meterle el retén. Vale, pues ya nos aseguramos
que el retén haya quedado bien en su alojamiento, que esté a ras, ¿vale? Que no haya ningún escalón. Y ya tendríamos el retén del cigüeñal colocado. Ahora iríamos con el retén conflictivo de allí dentro. Venga, pues aquí tenemos el retén de allí dentro. Voy a echarle un poquito de aceite para que corra bien. Y le voy a poner un poco de aceite también en la parte de dentro. Ahí. Vamos a ver si podemos meterlo. Vamos a intentarlo. Vale, pues ya que tenemos puesto el retén, nos aseguramos de que quede a ras. Y ya el siguiente paso sería empezar con el montaje de la caja de cambios. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Así, para el siguiente vídeo o capítulo, como queráis. Que sería el piñón elástico. En el siguiente vídeo colocamos el piñón elástico y toda la caja de cambios, ¿de acuerdo? Así que venga, like y suscribiros, like y suscribiros.